Del Centro Argentinos de Ingenieros, le damos la bienvenida y les agradecemos nuevamente por acompañarnos en estas charlas CAI. La charla de hoy se titula Satellogic 2020, Introducción a los satélites, tecnología y modelos de negocios. Esta charla la van a poder después volver a ver en los archivos audiovisuales del CAI, ingresando a www.cai.org.ar. Ahí pueden encontrar esta como las charlas anteriores, también la presentación que se va a compartir la pueden ver ahí. Un agradecimiento especial a Luciano, David y Enzo por dedicarle el tiempo a la presentación, el tiempo a la prueba, el tiempo de hoy, la disposición, la muy buena predisposición, así que un gracias muy especial para ellos. Siempre decimos lo mismo, estas charlas no serían lo mismo, no serían tan ricas e interesantes sin las preguntas del público, con lo cual vamos a seguir la misma metodología que venimos haciendo, que es ustedes van dejando las preguntas por chat escrito, nosotras las vamos compilando y al final de las exposiciones se comparten y se van compartiendo con los oradores. Muchas veces nos quedan preguntas sin poder responder, pero bueno, intentamos tratar de leerlas a todas. Ahora sí, voy a presentarlos formalmente a ellos tres para dar comienzo a la charla y no perder tiempo. Enzo Comín, Supplier Development and Supply Chain Reliability Manager, se unió a Satellogic en 2018 y desde entonces es responsable del Departamento de Desarrollo de Proveedores y ejecutar proyectos para mejorar la performance de la cadena de suministro, así como también su confiabilidad. Previamente trabajó en sectores de ingeniería, mantenimiento y project manager en diferentes empresas de consumo masivo y en el exterior, especialmente en Inglaterra. Gracias, Enzo. Recientemente ha iniciado su carrera como docente en el ITBA, escuela que lo formó como ingeniero mecánico. Ahora paso a presentar a Luciano Gieso. Es director comercial de Satellogic y tiene más de 20 años de experiencia en áreas de ventas y operaciones de compañías de tecnología. Ha trabajado 14 años en IBM y luego 7 años en una compañía argentina llamada Apex América, con la que abrió el mercado en los Estados Unidos con base allí. Luciano es ingeniero industrial de la UCA y tiene un MBA en la Universidad de San Andrés, además de haber cursado programas ejecutivos en Harvard y MIT. Gracias, Luciano. Por último, David Vilaseca es director de I+D, trabaja en Satellogic desde 2012 y desempeñó diversos roles en la compañía, incluyendo el diseño e implementación de la óptica y cámaras de la primera generación de instrumentos como Payload Engineer. Previamente trabajó en plataformas de robótica educativa y dando clases en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó de ingeniero electrónico con orientación a procesamiento de señales. Gracias, David, también. Ahora, si está todo bien, Enzo, te doy la palabra para poder comenzar con la presentación. Perfecto, Vero, muchas gracias. Un placer estar acá y poder estar charlando un poco con ustedes. Voy a presentar ahora. Así ya arrancamos con la charla. Ahí se puede ver bien. Sí, Perfecto. perfecto. Sí, sí. Bueno, arrancamos entonces. Les voy a mostrar un poco la agenda de lo que vamos a estar viendo hoy. Sí, yo les voy a hacer una breve introducción a lo que es los satélites para que ustedes puedan entender el resto de la charla, qué es lo que hay afuera, cómo llegan, cuántos son los satélites que están orbitando la Tierra. Después vamos a hablar un poco de la tecnología, qué es lo que tienen nuestros satélites. David les va a estar contando qué son, cómo son y cuáles son los desafíos que tenemos. Y al final Lucho nos va a estar mostrando un poco el modelo de negocios, qué es lo que nosotros hacemos como compañía, que vendemos y qué vamos a hacer en el futuro. Así que sin más preámbulos, arrancamos con mi parte. Yo les voy a contar una historia, ¿sí? Mi historia, que es la historia de cómo yo, ingeniero mecánico, empiezo a trabajar en Satellogic, porque yo tenía experiencia en todo lo que es la industria de producción masiva, tenía
conocimientos del sector automotriz, porque esa era mi orientación en la universidad, pero realmente la industria aeroespacial era una real incógnita para mí. Entonces, si bien yo tenía conocimientos amplios en el espacio, no creía que eran los adecuados para tener un buen desempeño en Satellogic. Así que, charlando con un amigo sobre esta situación, me comentó que él, o me sugirió que empiece por el principio de la historia, ¿no? Entonces, lo que hice fue ir al inicio de la historia de los satélites, ¿sí? Que me llevó al Sputnik, que fue el primer satélite que se lanzó en órbita. Era esta pelotita que estamos viendo acá, ¿sí? Voy a poner el pointer acá, que pesaba unos 80 kilos más o menos, con un diámetro de 58 centímetros, un material raro para ese entonces, titanio, aluminio, manganeso, con 2 pares de antenas, y simplemente lo que hacía el Sputnik era enviar bips a cada vez que pasaba por la Tierra, y según la frecuencia de esos bips, daba detalles de 1 o 2 parámetros que quería comunicar. Lo lanza la Unión Soviética en la carrera hacia el espacio. Vamos a ver cómo quedó la carrera esta entre Estados Unidos y Rusia al día de hoy. Y utilicé la historia del Sputnik para ir despejando dudas que probablemente sean muchas de las dudas que todos ustedes que no están relacionados con la industria aeroespacial tengan. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue preguntarme cómo es que lanzan esta pelota al espacio, ¿no? ¿Cómo hace para lanzar una pelota de 80 kilos y que termine orbitando? Bueno, di con el cohete, que es el Sputnik, la familia del R7, y como buen ingeniero mecánico, lo primero que hice fue ver el interior del cohete, y me llamó la atención ver que los motores estaban simplemente en el inferior del cohete y todo el resto era tanque de combustible. ¿Dónde estaba el Sputnik? El Sputnik estaba en la punta, ¿sí? Se alojaba en el fairing. Y ahora más vamos a llamar a los satélites o la carga útil que lleven cada uno de estos cohetes payload. Y simplemente lo ponían en la punta, esta especie de capuchón que sirve para solventar el rozamiento con el aire hasta cuando está saliendo de la atmósfera. Y una vez que está orbitando, el fairing se abre y el satélite sigue el curso con el que venía. Me llamó la atención también que solo el 0,18% del peso total del cohete se le adjudicaba a este payload, o al Sputnik en este caso. 2 meses antes de entrar en Satellogic, habíamos lanzado 2 satélites y fui curioso y traté de investigar qué es lo que estaba pasando hoy. Efectivamente, lo que pueden ver acá es el cohete Long March 2D, que es con el que lanzamos estos 2 satélites desde China. Acá tenemos el fairing, que es el análogo a lo que lanzó el Sputnik en ese entonces. Acá tenemos un esquemático de lo que es una vista en corte de ese fairing, donde tenemos nuestros 2 satélites alojados acá, en la punta del cohete, con una carga principal y 2 satélites también que compartían la carga. Esto vendría a ser como un taxi hoy. Ponen los satélites en el cohete y comparten viaje para solventar gastos. Y acá a la derecha tenemos también una foto de cómo estaban posicionados para representar el esquema. Esta vez también me llamó la atención que el 1,5% de la carga de los payloads, la suma de todos los pesos de estos satélites, era el peso total del cohete, ¿sí? Entonces, empecé a investigar en cuán pesadas eran estos payloads, hasta cuánto podíamos llegar en peso. Bueno, un CubeSat, que es lo que están viendo acá, pesa más o menos entre 1, 2, 3 kilos. Y las cargas más pesadas que pude encontrar
fueron la carga del Apolo 11 y el Skylab, que más o menos, para que se den una idea, pesan lo que pesa en 2 colectivos semipisos cargados con equipaje. Estas cargas salieron en el Saturno 5 o Saturn 5 en inglés, y otra vez, el peso de esta carga, de este main payload, era menor al 2% del peso total del cohete. Si el Skylab pesaba 75 toneladas aproximadamente, o la carga del Apolo 11 50 toneladas, pueden imaginarse más o menos cuánto es el peso de este tremendo cohete. Lo siguiente que me pregunté fue, bueno, ¿cómo hacen? ¿Cómo es que terminan orbitando estos cohetes? Y di con una experiencia que ideó Newton. Un dato de color es que Newton vino con la idea de la teoría de la gravedad en una cuarentena, así que paradójicamente estamos en una cuarentena, probablemente encontremos algún Newton, ojalá. Entonces, este fue el experimento que ideó Newton. Supongamos que ponemos un cañón a una determinada distancia de la superficie terrestre, en donde no tenemos rozamiento con el aire, porque la atmósfera es despreciable. Y lanzamos un cohete. Por supuesto, esto va a caer en la superficie. Ahora, él pensó que, ¿qué pasaría si le diéramos mayor velocidad a este cohete? Y lo que percibió es que el trayecto que recorría el cohete empezaba a copiar la curvatura terrestre. Entonces dijo, o ideó, que si nosotros le diéramos una velocidad tal que la trayectoria que recorra ese cohete sea igual a la curvatura de la Tierra, entonces, como no tiene rozamiento, este cohete orbitaría perpetuamente en este círculo. ¿Cuál es la velocidad? Más o menos a unos 500 kilómetros de la distancia de la superficie terrestre, 27.000 kilómetros por hora. Esta más o menos es la distancia en la cual nuestros NewSat, los satélites que nosotros lanzamos desde Satellogic, orbitan la Tierra. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si nosotros pasamos esa velocidad? Bueno, esta circunferencia empieza a formarse en una elipse hasta que la acción gravitacional no puede retenernos y escapamos a la atracción gravitacional y nos vamos al deep space, por así decirlo, hasta que nos atraiga otro planeta. Pero volviendo un poco al Sputnik, di con esta imagen y en ese momento estábamos publicando esta otra imagen y me dio un poco una idea de la magnitud del Sputnik y me llamó la atención de que en órdenes de magnitud estamos iguales con nuestros satélites. Acá vemos a Emiliano Kargeman y a Gerardo Richarte, nuestro CEO y CTO de Satellogic, jugando con uno de nuestros NewSat, que es un satélite a escala, es una maqueta que tenemos en las oficinas de escala de Berlín Ortiz. Esto para darles un poco la perspectiva de las dimensiones de nuestro satélite, pero no se queden con esta imagen. Acá tenemos, por ejemplo, otra que es el SAOCOM 1A, que es mucho mayor, ¿sí? Entonces, mi idea era que se queden con esta imagen de dimensiones en cuanto a los satélites. Y hablando de dimensiones y perspectivas, quería comentarles un poco cómo son las órbitas y en qué lugar están del espacio. Básicamente tenemos 3 zonas bien delimitadas en cuanto a órbitas. Una zona orbital baja, media y alta. La zona orbital baja es hasta los 1000 kilómetros de distancia de la superficie terrestre. ¿Sí? El espacio se considera a partir de los 100 kilómetros de la superficie. Una zona media que está entre los 1000 y los 35.000. Y los 35.000 tenemos la zona de geoestacionaria, ¿sí? De satélites geoestacionarios. Y para darles una perspectiva, bueno, nuestros NewSat están en esta órbita baja. De cuál es la distancia a la Luna, para que tengan una comparación, 384.000 kilómetros de distancia de la superficie
es donde se encuentra la Luna, y ahora van a tener entonces una perspectiva mayor de qué es lo que está allá afuera. Esta es la segregación de los satélites que están orbitando según el tipo o la zona en la cual orbitan, en la cual la mayor cantidad de satélites están en LEO. Tenemos otro porcentaje menor en el geoestacionario y finalmente, en menor medida, los satélites que están en el medio. Esta es una imagen de cómo se vería hoy nuestro planeta si sacásemos una foto desde muy lejos. Cada uno de estos puntitos, no a escala por supuesto, porque si no, no podríamos apreciarlos, representaría un satélite y así es como están distribuidos alrededor de nuestro planeta. Vemos justamente, coherentemente, como les comentaba recién, la distribución de los satélites alrededor de la Tierra y una zona bien delimitada geoestacionaria, que son los satélites que se encuentran acá. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué son todos estos otros puntos? Bueno, alguno de estos puntitos serían nuestros NewSat orbitando en una órbita baja. Acá en este video les voy a comentar qué son esos puntos que se ven fuera de ese plano que ustedes habían identificado. Acá tenemos dos órbitas en las cuales están orbitando tres satélites nuestros, ¿sí? Tenemos en perpendicular al plano del ecuador dos satélites que son Patata, que acaba de pasar, y Fresco, en rojo, y tenemos otra órbita inclinada que es Milanesat. Las órbitas que ustedes estaban viendo eran una de estas, ¿sí? Batata y Fresco están orbitando con una inclinación respecto del ecuador, se llaman órbitas polares, y esta es la órbita la cual las empresas que quieren observar la Tierra eligen, porque como ustedes pueden ver, a medida que van pasando el satélite, tienen mayor superficie de remapeo. Cuanto más inclinada tengamos esta órbita, vamos a poder llegar menos a las latitudes mayores. Esto lo van a poder apreciar en la próxima filmina, en el cual si nosotros partimos a la mitad la Tierra y lo ponemos en un plano, vamos a ver estas mismas órbitas que están en rojo acá pasando, que son las órbitas polares o casi polares, en las cuales estaban orbitando los satélites que les estaba comentando recién, y tenemos esta órbita en verde, que como podrán ver no llega nunca a las zonas de alta latitud, con lo cual toda esta zona queda fuera de nuestro alcance y no podemos sacar fotos. Para terminar y comentarles cómo está el espacio hoy respecto a 1957, que fue cuando se lanzó el Sputnik, a partir de allí se lanzaron 9.400 satélites aproximadamente, y solo el 61% de esos satélites que lanzamos quedaron orbitando hoy. El resto o bien reentró en la Tierra o se fue al Deep Space. Y de ese 61%, solo la mitad, o sea que 2.600 aproximadamente, están activos orbitando. Quiere decir que aproximadamente la mitad de los satélites que están orbitando son basura o no están cumpliendo con su función. Y volviendo un poco a la Guerra Fría y la carrera espacial, vemos que Estados Unidos hoy tiene el 50% de la cantidad de los satélites orbitando el globo terrestre, China un 13%, y recién atrás viene Rusia con el 6%. Lo que les debe interesar a ustedes es, bueno, ¿dónde está Argentina hoy? Bueno, Argentina lanzó 24 satélites al día de la fecha y 11 de ellos son los que lanzamos desde Satellogic. Bueno, este fue más o menos el resumen y las nociones básicas que yo quería compartir con ustedes para que puedan entender el resto de la charla que les va a estar comentando ahora David y Luciano. Así que David, te dejo todo en manos tuyas para que puedas seguir explicándole a la gente cómo son nuestros NewSat y qué es lo que hacemos realmente. Buenísimo, Enzo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Genial. Bueno, gracias por compartir la historia. Creo que es una muy buena introducción para lo que viene ahora.
Si pasamos a la próxima, por favor. Enzo recién les contó qué son los satélites, dónde están ubicados y cómo se configura el paisaje de la órbita terrestre, ¿está bien? Existen distintos tipos de satélites, como los de comunicaciones, en órbitas geoestacionarias, los de navegación en órbitas medias, y los de observación, principalmente en órbitas bajas, permitiendo tener mejores resoluciones con instrumentos más pequeños. Uno, si quiere observar la Tierra, es conveniente estar más cerca, así con instrumentos equivalentemente más chicos puede tener mejores imágenes, por ejemplo. Nuestros satélites son satélites de observación. Esto quiere decir que nuestro objetivo es mirar la Tierra con distintos tipos de instrumentos, recopilando datos que nos permitan entender mejor qué es lo que sucede en la superficie de nuestro planeta. ¿Está bien? Estos datos los usamos para que los gobiernos, para que empresas y personas puedan tomar mejores decisiones en un mundo que cambia muy rápido. Para organizar principalmente el uso de recursos, necesitamos entender cómo estos recursos se generan y se distribuyen. Próximo, por favor. Si bien la observación comprende cualquier tipo de información que se pueda recolectar, en este momento nos estamos enfocando en cargas útiles ópticas, telescopios, lentes y cámaras capaces de capturar luz en el espectro visible e infrarrojo cercano. Esta información es fácil de procesar, intuitiva de procesar, y nos sirve como un buen punto de partida para empezar a crear soluciones de estos problemas concretos que les estamos mencionando. Cada uno de nuestros satélites tiene una cámara multiespectral de menos de 1 metro de resolución. Esto quiere decir que cada píxel de la imagen corresponde a menos de 1 metro cuadrado en la Tierra, ¿está bien? Y una cámara hiperespectral, que es nuestra carga secundaria, de 30 metros de resolución, cuya definición espectral consiste en bandas muy finitas con las que se puede capturar una firma espectral del terreno obtenido. Entonces, son dos cámaras complementarias, una con mucha resolución espacial y otra con mucha resolución espectral, que sirven para distintas aplicaciones. Próxima, por favor. Una carga útil capaz de tomar imágenes submetro propone un balance muy equilibrado entre la capacidad de observación y el costo del sistema. Existen satélites de baja resolución, como Landsat, MODIS y Sentinel, que ofrecen un buen soporte para aplicaciones donde no es necesario detectar objetos del orden del metro, o donde la capacidad de distinguir zonas del terreno no es muy exigente. En el otro extremo del espectro existen soluciones de muy alta resolución, usadas y financiadas principalmente por gobiernos, donde la capacidad de revisitar un lugar con frecuencia es muy limitada y donde el costo es prohibitivo para la mayoría de las aplicaciones. Próxima, por favor. Nosotros nos enfocamos en observar infraestructura y actividad humana, procesos naturales, fenómenos dinámicos, donde la escala es el metro, que es la escala humana. Nosotros interactuamos con cosas del orden del metro, con vehículos, edificios, plantas, lugares de manufactura. Entonces, este equilibrio entre la resolución de las imágenes y el costo al que podemos obtener los satélites nos permite brindar soluciones de alta resolución, alta revisita y bajo costo para democratizar el acceso a la información geoespacial, que es una manera de describir nuestro objetivo a alto nivel de alguna forma. Próxima, por favor. Entonces, volviendo a la tecnología. Para que todos estos instrumentos funcionen correctamente, necesitamos una serie de recursos y funcionalidades que son provistas por el BAS, que es la plataforma del satélite. El BAS es el encargado de proveer energía, comunicaciones, capacidad de cómputo y el correcto apuntamiento del satélite a los objetivos que se desean capturar. Para esto el BAS cuenta con instrumentos, sensores, computadoras, baterías, paneles solares y mucho software, que lo distribuimos. Próxima, por favor. Todos estos componentes los organizamos en distintos subsistemas funcionales que permiten pensar la arquitectura y desarrollar la tecnología de forma más simple y ordenada. Entonces, haciendo una breve descripción, tenemos el sistema de AOCS, que se encarga de apuntar el satélite al objeto indicado, de evitar que el telescopio apunte al Sol, de maximizar la energía colectada por los paneles solares, y para esto usa una serie de sensores
como sensores de sol, star trackers, que son unas cámaras que miran a las estrellas y en función de lo que ven saben para dónde están apuntando, usan giróscopos, usan GPS, y una serie de actuadores como ruedas de inercia, por ejemplo, que son simplemente un motor que acumula momento y cuando se le aplica torque hace que el satélite reaccione. Existen actuadores como magnetorquers, que son actuadores magnéticos que actúan contra el campo magnético de la Tierra, que en órbita baja está presente y permiten imprimir un pequeño torque en el satélite y poder moverlo. Hay un subsistema de propulsión que permite hacer pequeños cambios de órbita y maniobras para cambiar la altitud o para hacer maniobras de evasión de colisión, por ejemplo. Después está el subsistema de comunicaciones, que se encarga de mantener el satélite conectado al segmento terrestre, subir los planes de captura, actualizar el software y nuevas funcionalidades, y por supuesto bajar los datos obtenidos por los instrumentos, junto con telemetría y otros datos relevantes. Después también está el subsistema de OBC, que es el subsistema de Onboard Computer, que tiene toda la red de computadoras que necesita el satélite para funcionar, su firmware, su software, sus sistemas operativos. Existe también el sistema de Power o potencia, que se encarga de colectar energía a través de las celdas solares, almacenarlas en baterías y distribuirlas en todos los componentes que las necesitan. Está el subsistema de estructuras, que mantiene todas las partes en su lugar a lo largo del momento más estresante de la vida útil del satélite, que es el lanzamiento, donde hay grandes cargas estáticas impresas en todas partes, entonces es importante que todo se mantenga en su lugar. Y por último está el subsistema térmico, que es el responsable de monitorear y mantener todas las partes en un rango de temperatura en el que puedan sobrevivir, y en el momento de operación adaptar el entorno a la temperatura que corresponde para cada subsistema. Próxima, por favor. Existe también un subsistema de hosted payloads, que esto es como un subsistema medio aparte de lo que es la funcionalidad del satélite. Esto es una bahía de cargas secundarias, que es un espacio donde podemos experimentar nuevas partes y nuevas tecnologías que queremos que formen parte del satélite en futuras generaciones. También usamos este espacio como un ámbito de investigación y colaboración con otras instituciones, y existe un programa que nos permite ofrecer esta bahía como una plataforma experimental de forma comercial. Ubicada cerca de la apertura del telescopio principal, esta bahía tiene acceso a Nadir, que Nadir es mirar hacia abajo, Nadir es donde apunta el telescopio principal cuando estamos capturando fotos, y cuenta con todos los servicios de energía, comunicaciones y apuntamiento que cuenta el resto de los instrumentos. En este momento podemos alojar un poco más de 1 kilogramo, que es una carga útil equivalente a un satélite formato CubeSat de 2 o 3 unidades, porque piensen que si uno lanza un satélite CubeSat solamente, en estas 2 o 3 unidades tiene que tener todos los paneles solares, tiene que tener todo lo que yo les conté que es el bus, que en nuestro caso de todo eso se ocupa el mismo bus y uno puede dedicarse solamente a poner la carga útil. Como un ejemplo de esta bahía, hace un año convocamos a estudiantes universitarios a participar en Open Space, que es un concurso cuyo premio es un viaje al espacio a bordo de esta bahía de hosted payloads. Y después de mucho trabajo de los participantes, ahora tenemos un equipo ganador que está trabajando en su proyecto, que va a viajar a bordo de uno de nuestros satélites que lanzaremos el año que viene. Vi a algunos de los ganadores en la audiencia, así que les mando un saludo. Pero bueno, es una de las aplicaciones que tenemos en esta bahía. Próxima, por favor. Además de diseñar los satélites, parte de nuestro trabajo es construirlos y probarlos. Y esto lo hacemos en nuestra planta de manufactura, ubicada en Zona América, en las afueras de Montevideo, Uruguay. La planta tiene más de 800 metros cúbicos y metros cuadrados, y cuenta con una sal limpia de clase 100.000. Esto es muy importante porque durante la integración es sumamente importante la limpieza y el cuidado ante las descargas electrostáticas. Cualquier mota de polvo, pelo, grasa o shock electrostático en los componentes puede deteriorar seriamente la misión del satélite sin posibilidad de reparación o mantenimiento una vez en órbita. A la planta de manufactura acuden constantemente los equipos de ingeniería para trabajar en los satélites, realizar las pruebas, todo esto en colaboración con el equipo de ingenieros y técnicos en Uruguay. Acá en el video
se ven algunas de las escenas que suceden en la planta. No sé si ahí se llega a ver el video, está medio trabado, ¿no? Bueno, igual la presentación esta va a estar disponible, así que vamos a dejar el video accesible para que lo vean. Próxima, por favor. Entonces, después de contar toda esta historia, desde lo que es el diseño, qué partes tiene el satélite, cómo se fabrica, cómo se usa, lo que me gustaría dejarles es una especie de corolario de toda esta charla, que tiene que ver con cuáles son los desafíos que existen durante el diseño, la manufactura y la operación de los satélites. Como les adelanté hablando de la estructura, el lanzamiento es un momento muy violento para el satélite, con cargas estáticas muchas veces superiores a la gravedad terrestre. Es importante que todos los componentes queden en posición, particularmente la óptica, que es ahí donde un corrimiento de apenas algunos micrones puede dejar el sistema completamente inutilizable, en los espejos, en los lentes que forman los instrumentos ópticos. Después la energía en el espacio es un recurso escaso. Más allá de lo que se puede capturar con los paneles solares, no hay fuentes de energía disponibles, con lo cual el sistema tiene que ser muy eficiente y decidir de forma atinada a qué dedicar los recursos en cada momento. Las comunicaciones y la capacidad de bajada de datos también es limitada y consume energía, con lo cual hay que pensar muy bien qué datos bajar, cómo codificarlos, cuánto tiempo mantenerlos en el satélite, etc. Sin posibilidad de reparación o servicio técnico, mantenimiento, todo el satélite tiene que estar pensado para funcionar de forma continua durante los 3 años de vida útil. No hay manera de subir y ajustar un tornillo, cambiar un microcontrolador o hacer cualquier tipo de mantenimiento. Después hay cuestiones ambientales. El vacío, por ejemplo, dificulta el transporte de calor a través de los componentes, y dependiendo de la capacidad de transmitir calor o radiar calor de cada parte, si el satélite está apuntando al sol o al espacio profundo, se pueden generar diferencias de temperatura de más de 150 grados, que eso es un montón, y esto sucede en ciclos 16 veces por día, porque el satélite, recuerden que orbita 16 veces por día a la Tierra, entonces estos ciclos térmicos generan estrés en todas las partes, y hay que pensar el diseño considerando que va a pasar esto 16 veces por día por unos 1000 días, que es la vida útil del satélite. O sea, son como 16.000 ciclos de esto. Si esto no fuera poco, también estamos en un ambiente de radiación ionizante, que en cualquier momento puede cambiar el estado de un transistor, de una compuerta, un bit de memoria. Entonces todo el software hay que hacerlo teniendo en cuenta que esto puede pasar, y tiene que ser robusto y seguro para eso. Y por último, y creo que es una de las cosas más importantes, para sobrevivir a todo esto es imprescindible formar un equipo sólido, multidisciplinario, perseverante, capaz de afrontar muchas frustraciones seguidas sin desanimarse, porque como dicen en la industria, space is hard y las cosas malas van a pasar una tras de la otra, así que es importante tener un buen equipo para afrontar estos desafíos. Con esto termino la parte de tecnología. Les pido que si tienen preguntas las anoten en el chat para contestarlas de forma ordenada al final de la charla. Y ahora los dejo con Luciano, que les va a contar sobre nuestro modelo de negocio, cómo generamos valor a partir de los datos que capturamos con los instrumentos que les conté. Lucho, todo tuyo. Muchas gracias, Vila. ¿Se me escucha bien? ¿Me están Vale. escuchando? Asientan si me escuchan. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación y por tenernos aquí charlando. Como comentaban mis colegas, Enzo nos dio un poquito de la historia de cómo llegamos a esto de fabricar satélites y cuál es el quid de la cuestión en tener satélites de observación. Y me sirve mucho la introducción que me dio Vila para contarles un poco qué hacemos con esto, ¿no? Cómo monetizamos esta tecnología que hemos creado y cómo hacemos servicios a partir de los satélites que estamos orbitando. Así que si pasamos de slide, por favor. Esto es para darles un poco un pantallazo, ya más a nivel compañía, ¿no? Cómo es la compañía alrededor de estos satélites. Estamos basados en 8 ciudades del mundo. La compañía fue fundada, los fundadores son argentinos, los mencionó Enzo en su parte, son Emiliano Kargeman y Gerardo Richerte. Fue fundada en 2010, hace cosa de un mes, cumplimos 10 años, y ya fue pensada con una idea, como el espacio es global si se quiere, de pensar el mercado global como mercado nuestro, ¿no? Estamos realmente enfocados en todos los lugares del mundo con igual peso. Si se quiere, tal vez la distribución del peso que le damos a los mercados que abordamos no tiene que ver con geografía, sino tiene que ver con países que no tengan una infraestructura espacial tan relevante como otros.
en muy resumen, Estados Unidos y Europa no son tanto nuestro mercado, sí lo son Latinoamérica, África, Asia y tal vez Europa del Este. Tenemos distintas especialidades en cada una de las ciudades donde estamos. Argentina es la casa matriz de la compañía, y donde los alrededor de 200 empleados que somos, estamos más distribuidos. Hay unas 100 personas que están en Argentina, no todas en Buenos Aires. La oficina de Buenos Aires tiene unas 80 personas, tenemos una oficina con unas 15 personas en Córdoba, y después hay unos cuantos colegas que están repartidos trabajando remoto en distintos lugares del país. Argentina se ocupa básicamente, los ingenieros físicos y matemáticos que están detrás de la creación de cada una de las nuevas generaciones de satélites, están todos en Argentina, con lo cual todo el cerebro detrás de la invención y de la creación de las distintas partes y distintas actualizaciones que hacemos en cada generación de satélite que sacamos está en Argentina. De ahí pasamos a Montevideo, que Vila mostró con algún problema de streaming, pero pudimos mostrar un poquito de la planta de integración que tenemos en Montevideo. Allí tenemos unas 35 personas que básicamente ejecutan lo que el equipo de Argentina diseña, con lo cual la planta de integración está en una zona franca, donde tenemos ventajas impositivas, y estamos cruzando el charco, como decimos todo el tiempo, de acá para allá, trabajando en conjunto con el equipo de integración en Montevideo. Después hay un equipo, que es ahora les voy a contar un poquito cómo son los productos y las cosas que hacemos, pero es un equipo que le hace sentido a las imágenes que tomamos. O sea, está muy bueno tener satélites, está muy bueno tener imágenes de la Tierra, pero después hay que poder sacarles el jugo y poder sacar algún tipo de valor de esas imágenes. Eso es el equipo de Barcelona. El equipo de Barcelona es un equipo de científicos de datos, no es gente del espacio, es gente de IT. Son unas 25 personas hoy en día, de orígenes múltiples, no son todos catalanes. Hay una especie de Silicon Valley local en Barcelona que aglutina a mucha gente del mundo de la inteligencia artificial en Barcelona, con lo cual es gente con títulos tipo doctor en Machine Learning, gente con mucha especialidad en temas de inteligencia artificial, y que mediante mecanismos de aplicación sobre algoritmos inteligentes que pueden leer las imágenes y extraer conclusiones de ellas, brinda soluciones a una multiplicidad de industrias. Voy a entrar un poquito más en detalle en eso más adelante. Tenemos un equipo de desarrollo de software pequeño en Tel Aviv, que trabaja fundamentalmente con el equipo de Buenos Aires. Me muevo para la izquierda ahora, tenemos nuestro equipo de finanzas en Charlotte, North Carolina, en una ciudad de Estados Unidos. Nuestro CFO es americano y armado su equipo ahí. Y por último, la única ciudad que no tiene tal vez una especialización tan fuerte es Beijing, que es un equipo de operaciones y ventas más pensado para la industria local de China y alrededores. Y digo esto porque el que tengamos una especialización tan fuerte en cada una de estas ciudades hace que estuviéramos muy acostumbrados a trabajar de manera remota, y que esta situación de COVID no nos ha afectado tanto como por ahí afecta a otras industrias. Estábamos muy acostumbrados a tener que hacer llamadas entre equipos, y sobre todo también cuando de cara a funciones de ventas como la mía, o funciones que tienen que ver con hablar con clientes o proveedores como habla Enzo, de hablar con distintos lugares del mundo en todo momento. Así que bueno, esta modalidad de trabajo estábamos un poquito acostumbrados a ella. Tenemos hoy 11 satélites en órbita, los había mencionado Enzo también. Los primeros 3 fueron prototipos. Los siguientes son de la arquitectura NewSat, que han visto en distintas partes de la presentación. Los llamamos así, pero tiene un doble nombre. Se llama NewSats, como lo ven escrito allí en inglés por un lado, pero también se llama NewSat, en rigor se llama NewSat con ñ, como el bovino. Pero bueno, para poder salir en páginas de internet y que todos los diccionarios del mundo nos entiendan, tenemos el nombre anglosajón también, para poder hacerlo más universal. Y estamos lanzando 10 más, ahora les voy a mostrar una foto de los 10 desfilando, muy lindos. Ahora en octubre estamos lanzando 10 satélites juntos en un cohete, los cuales nos va a dar, vamos a más que duplicar, o casi duplicar la cantidad que hemos lanzado en los primeros 10 años en un solo lanzamiento. Esto tiene que ver con que estamos aumentando exponencialmente nuestra capacidad de producción, y la idea de tener una constelación muy grande, la que les voy a contar un poquito al final. Tenemos mucho de propiedad intelectual puesta en los satélites. A la fecha hemos tenido ya 7 patentes concedidas, 5 de ellas en Estados Unidos, una en Europa y una en Japón, y 32 patentes en situación de estar por ser, digamos, otorgadas, y tenemos una cantidad de invenciones, por lo menos 15 en este momento, que van a pasar después al camino de patentarse. Buscamos todo lo que hacemos, todos los componentes que comentó Vila cuando dio su parte, los giróscopos, las ruedas de inercia, la óptica, la propulsión, las baterías, todo lo que forma parte del satélite es tecnología nuestra, y bueno, y la cuidamos, con lo cual patentamos todo. Pasemos de slide, por favor. Esto es un poco para contarles, no voy a ir punto a punto en esta línea de tiempo, pero para contarles un poquito
cuáles fueron los principales hitos, y resalté algunos ahí arriba. Abajo se pueden nombrar, ahí Enzo había mencionado a Fresco y Batata y a Milanesat, que son tres de los satélites que en su momento lanzamos. Como verán, los primeros tenían nombres un poquito más informales: Capitán Beto por la canción de Spinetta, Manolito por personaje de Mafalda, Tita por Merelo. Y a partir de Milanesat, que de hecho fue un nombre elegido a través de una encuesta que se hizo por Twitter, así que fue un nombre elegido por el público argentino, empezamos a ponerles nombres de mujeres de la ciencia. Así que Ada y Mariam son por Ira Lovelace y Mariam Mirzakhani, una matemática iraní que murió muy joven. Sophie es por Sophie Germain, Marie es Marie Curie, y Patti es una científica, matemático y científica griega que vivió alrededor del año 400. Y no les quiero decir, es un spoiler, no puedo decir los nombres de los próximos 10 satélites, siguen siendo mujeres de la ciencia, y va a haber una que es argentina, no puedo decir por ahora quién. Sobre los hitos que están arriba, por ahí contarles muy rápido que cerramos el primer contrato, esto que dice acá arriba, de constelación de satélites dedicados. Les voy a contar qué es el producto o el servicio de satélites dedicados, pero fue un contrato de 38 millones de dólares que fue publicitado, salió en los medios, lo puedo decir. Si ustedes googlean Satellogic y Henan, que es el nombre de una provincia china, con H, H-E-N-A-N, verán que fue un contrato mencionado como un gran hito para una empresa argentina vendiendo un contrato tan grande de servicios en China, y ya voy a llegar a contarles qué es esto de constelación satelital dedicada. Bueno, pasemos, estamos lanzando ahora estos 10 satélites y próximamente con SpaceX, que es el último hito que dice ahí, pero pasemos al siguiente slide, así pueden ver, efectivamente son los 10 satélites montados en estas cajas para transportarlos, ya están en Taiwán, China, de donde van a ser lanzados. A la fecha hemos lanzado desde Rusia, desde Guayana Francesa, a través de una empresa europea, y desde China, y como les dije recién, estamos lanzando con SpaceX el año que viene, con lo cual el lanzamiento y todo lo que tiene que ver con cohetería es un negocio en sí mismo, y buscamos el mejor postor en cada lanzamiento que hacemos, tratando de encontrar una buena ecuación de costo y de tiempo en el que queremos lanzar los satélites. Les diría hoy, un poquito un cuello de botella, y más intención de lanzamiento de objetos espaciales que capacidad de cohetería. Así que, bueno, esto de lanzar 10 todos juntos en un solo cohete es un hito en la industria. Esto se llama un cohete dedicado. Esto quiere decir que el cohete solamente va a llevar cargas nuestras. Hasta aquí hemos lanzado siempre en cohetes en donde compartíamos espacio con satélites o con otras naves espaciales de otras empresas. Este cohete es como que lo hubiéramos comprado, entre comillas, porque todos los satélites, estos 10 que ven, van a ir montados en la parte de arriba del cohete y van a ser lo único que el cohete lleve. Este lanzamiento es el 14 de octubre, así que estamos a poco menos de un mes y muy expectantes y contentos con poder llegar a este hito tan importante de lanzar tantos satélites juntos en un solo lanzamiento. Si pasamos al próximo, por favor. Para contarles un poco cuáles son los productos, en definitiva, qué es lo que hacemos con los satélites. El más obvio, obviamente, como son satélites ópticos, es vender imágenes satelitales. Soluciones es lo que les decía que hace el equipo de Barcelona, imagínense pasar por el mismo lugar con cierta recurrencia, dependiendo para servicios que tienen más que ver con la agricultura, con la forestación, donde las plantas no van a crecer mucho más rápido, entonces basta con una revisita mensual o trimestral, esa es la típica frecuencia. Para servicios que tienen que ver más con monitoreo de infraestructura, por ahí la frecuencia puede ser semanal o quincenal, pero imagínense que con esto lo que hacemos es pasar por el mismo lugar varias veces, alimentar esas imágenes a sistemas, y esos sistemas inteligentemente aprenden a detectar cambios relevantes respecto de lo que queremos mirar. Ejemplo, para un productor, decir dónde está creciendo mejor un cultivo en cierto tipo de suelo, o decirle a una petrolera dónde está teniendo un derrame, o poder acudir en asistencia ante una emergencia, ante una inundación, y poder ver qué zonas están más afectadas, y remonitorear con una frecuencia lo más adecuada posible a cada uno de estos servicios, como para poder dar una solución que le permita a una ciudad ver dónde se está urbanizando más rápido, cualquiera de los ejemplos que dice, que puedan permitir tomar decisiones a partir de imágenes satelitales. Y por último, pero no por último, porque es lo más importante que tenemos hoy, donde más foco desde lo comercial estamos poniendo, esto que llamamos constelaciones satelitales dedicadas. Les dejo el título, es como un servicio tipo Satellite as a Service. Ahora llego a eso porque voy a entrar un poquito más en detalle sobre el final de la presentación. Si pasamos un poquito al siguiente slide, por favor. Esto es para que vean algunas imágenes. Estas son imágenes que hemos sacado con satélites a lo largo de los últimos 2 años, con lo cual son imágenes todas submétricas. Eso quiere decir que cada píxel que ven representado en esta imagen representa menos de 1 metro en escala real del lado del píxel. Esta imagen es de Dubái, de Emiratos Árabes Unidos. Pasamos a la siguiente, por favor. Creo que ahí saltamos alguna, pero no importa. Esto es una imagen de Sudáfrica, es un campo
con algunos plantíos que son circulares, que son bastante raros. Ahí creo que estábamos pasando a una de Buenos Aires. Esto es Buenos Aires, si lo reconocen. A la derecha está Puerto Madero, las dos diagonales, diagonal norte y sur, desembocando en la Casa Rosada sobre el lado derecho. Esta es una imagen de un aeropuerto. Esto tiene que ver con un monitoreo de infraestructura aeroportuaria que estamos haciendo en una parte de Arizona, en Estados Unidos. Y estas son las primeras. Esta es peculiar porque son las pirámides de Giza, en Egipto, vistas de arriba, así es como se ven. Y bueno, ¿y qué hacemos con ellas de nuevo? Trabajamos en una multiplicidad de industrias, acá algunos ejemplos que son los más típicos, por ser, la mayoría de los países con los que estamos hablando son países agrícolas, con lo cual tenemos mucha tracción por el lado de ofrecer soluciones que tienen que ver con monitoreo de campos o con monitoreo de agro, pero también tenemos bastantes clientes en el mundo de energía, en particular en petróleo, y cuando hablamos con gobiernos, que hoy estamos más hablando con gobiernos que con el sector privado, la realidad es que hay como una carrera espacial hoy que no se vivió en la década pasada, entonces tenemos muchos gobiernos del mundo interesados en entrar en esta carrera espacial y en desarrollar soluciones que ellos mismos puedan ofrecerle a sus poblaciones en algunos casos, con lo cual les diría que nuestro tiempo se reparte un 80% más en hablar con empresas, con organismos del mundo estatal, en particular agencias espaciales o ministerios de agricultura, u organismos de censo o de geografía de los países, que con empresas del mundo privado. Si pasamos a la próxima, por favor. Y con esto es un poquito, estoy casi cerrando, pero es para contarles un poco qué es esto de las constelaciones dedicadas, y fuimos premiados el año pasado, llegamos a una instancia de finalistas entre 500 compañías a nivel mundial. La publicación vía satellite que se lee ahí abajo es la publicación de la industria espacial más importante del mundo, y a principio de año en Washington llegamos a una instancia de finalistas entre 6 compañías, 2 eran japonesas, 2 eran europeas, una americana y otros nosotros, con lo cual era notable el haber llegado, ¿no?, una empresa de Latinoamérica a este tipo de instancia, pero para lo que nos estuvieron, para lo que nos premiaron en esta instancia de llegar, fue por este tipo de servicio, fue porque estamos haciendo servicios con los satélites, como si fuera, para que se den una idea, es como tomar un Uber en lugar de comprar un auto, sería un poquito como para llevarlo a un plano un poquito más terrenal. Pero es un servicio de desarrollar capacidades espaciales sin tener que tener un satélite de observación propio. Entonces, para contarles un poco cómo funciona, pasemos al próximo, por favor. El video que ven son videos mudos, pero el video que ven a la izquierda es un video de 8 satélites orbitando, en este caso Guatemala. El que ven a la derecha es exactamente lo mismo, pero con un poquito más de cercanía y un poco más de velocidad. Van a ir viendo que hay como rayas que la van barriendo. Esto es un contrato en donde estamos discutiendo las condiciones todavía, pero es para darles un ejemplo de cómo podemos pasar con 8 satélites por el país, remapeándolo completamente una vez por mes. Esto es que Guatemala tenga una foto de cada rincón de su país con alta definición, por lo menos una foto por mes de absolutamente todo el área. Y un poquito el desarrollo de este tipo de soluciones es lo que cerramos con esta provincia china, que fue la noticia que los incentivé a que busquen si quieren, que es básicamente darles el uso de nuestros satélites cuando el satélite entra por la frontera sur o norte del país, y tomar nosotros el uso de nuevo cuando el satélite sale por la otra frontera, y cobrar únicamente por el tiempo que el satélite está por arriba del país, y usar nosotros nuestro satélite para cualquier otra cosa una vez que el satélite se va. Entonces es un modelo as a service que va en línea con, por ahí, la extracción de IT que tenemos en la compañía. Muchos los fundadores vienen de la industria de software, con lo cual muchos de nuestro equipo de ingeniería vienen de esa industria también, e ideamos este tipo de servicio pensando que es muy inefectivo, como ustedes han visto ahí cuando pasaba los satélites por arriba de Guatemala o por arriba de cualquier lado. Con esto de tener órbitas polares, es muy inefectivo que uno pueda ver su propia región únicamente con un satélite de observación, porque la mayoría del tiempo el satélite va a estar en otro lado. Entonces, de esta manera, nosotros ajustamos el modelo de negocios para que cobremos únicamente por el tiempo que está pasando por arriba del país, le demos al país todo lo que dice acá abajo, que son todos los componentes de lo que se llama el segmento terrestre, de manera que, dicho de manera medio burda, ellos pueden tener el joystick del satélite mientras está pasando por arriba del país, y en lugar de que se tengan que comprar o fabricarse uno, que les va a salir entre 200 y 500 u 800 millones de dólares, puedan usar muchos nuestros por una fracción dividido 10 o dividido 20, en este caso haciéndolo con 8, en el caso del contrato con China, que es un contrato real, con 12. Entonces,
estos 3, imágenes, soluciones y constelaciones satelitales dedicadas, son la manera en que estamos monetizando la fabricación y el uso de nuestros satélites. Si pasamos a la última, esto es solo para darles un norte de hacia dónde vamos. En lo que va del año hemos lanzado ya 3 satélites y estamos lanzando estos 10 más ahora. Esperamos tener para fin de 2024 el primer gran hito, si se quiere, de tener 90 satélites en órbita que nos den la posibilidad de remapear el mundo entero en un lapso semanal. Esto es simplemente para dar un benchmark, porque no es real o no es pensable que vamos a estar con contratos con cada rincón del mundo, así que no vamos a sacar fotos de todos los lugares del mundo, pero en la industria, como para dar una idea de cobertura, se habla de cuántos satélites necesitas para cubrir el globo terráqueo completo. Eso lo vamos a lograr con un poco menos de 90 para fin de 2024. Y para 2025 en adelante, creemos que esto va a ser para 2026, la idea es tener 300 satélites en órbita en todo momento, que nos den casi una visión en tiempo real del planeta, que nos permita dar servicios de todo tipo, pero que realmente podamos observar la Tierra casi que en tiempo real. Así que con esto cierro mi parte. Nuestros datos de contacto, perdón, me falta esta última declaración, pero realmente estamos ayudando a construir una organización, que ayudar a las organizaciones para estar preparadas para los desafíos, mirando la Tierra desde el espacio. Ahora sí, si pasamos a la última, que tiene nuestros datos de contacto para que los tengan, igual el CAI después los puede brindar, y encantados de poder responder dudas, si bien ahora hay una sesión de preguntas y respuestas, de poder responder dudas que no entren en este rato que nos queda, o si tienen alguna duda con la almohada que no les surgió durante esta sesión. Así que ahora totalmente disponibles los 3 para las preguntas. Vero las va a estar moderando. Bueno, muchísimas gracias Enzo, Luciano, David, claro, contundente, muy interesante. Teníamos un par de preguntas rompehielo, pero la verdad que no hacen falta. Hay un montón de preguntas del público. Desde ya son 11:22, aclaramos que nos vamos a tomar por lo menos 15 minutos más para terminar 11:45, a ver si podemos por lo menos llegar a casi la totalidad de las preguntas que tiene el público para ustedes, ¿sí? Yo voy diciendo las preguntas, excepto que sea alguna puntual para alguno de ustedes 3 se van repartiendo, ¿sí? Como les parece mejor responder. Bueno, empiezo con, hay muchísimas, esperen. Primero quiero decir que cómo le erré en querer ir a Bariloche cuando otros quieren ir al espacio. Por Dios. Eso digo, cómo cambió. Los felicito a los ganadores, realmente otra realidad, otra realidad. Bueno, ahora voy a comenzar con la pregunta. La primera pregunta fue de Diana. Dice, ¿por qué parece que los cosmonautas rusos estaban grabados en stop motion? Si mis colegas no desmutean, la voy a tener que tomar yo. Es una pregunta media rara. Creo que hace referencia al cosmonauta ruso que estaba manipulando el Sputnik. Debe ser esa la pregunta. Al principio de todos. Cuando Sí, estabas bueno, hablando probablemente haya sido un técnico que estaba posando para la foto, seguramente. Ok, bueno, voy a pasar a la segunda de Diana también. ¿Cómo explican la cantidad de satélites encontrados caídos en con globos de helio? Yo no encontré ninguno, no sabría Yo contestar tampoco. esa pregunta. Bueno, queda la tarea, queda el contacto y después cualquier cosa se va a ir respondiendo. Quizás con las preguntas que vienen se puede resolver o Diana puede volver a preguntar más puntualmente esta. Voy a pasar a la pregunta de Kevin. Buen día, tengo una pregunta para el final. ¿Qué efectos produce la radiación espacial sobre sus satélites? ¿Cómo los protegen? Bueno, esa la puedo contestar yo. El principal efecto de la radiación en general es sobre la electrónica. Si bien la radiación, la que nos preocupa es la radiación ionizante, es la radiación que es capaz de desprender partes de la materia. Lo más preocupante sucede en la electrónica y quizás en segundo orden en la óptica, que la óptica, después de mucho tiempo de radiación acumulada, se va oscureciendo, entonces pierde transmisividad a las lentes y los distintos instrumentos. Pero en la electrónica, que es como el efecto más inmediato, pasan dos cosas. Una es un efecto instantáneo, que es que una partícula le pega a un componente electrónico y este componente electrónico cambia su estado instantáneamente, donde puede abrirse o cerrarse una compuerta y generar estados no planificados en un diseño, y
digamos, a raíz de eso, o quemarse, o entrar en un estado del que no puede salir. Eso sería lo que pasa en determinado momento. Y después otra cosa que pasa, que es a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo es lo que se llama lo que se conoce como radiación acumulada, que es que se van acumulando cargas adentro del semiconductor, del silicio, de lo que sea, y van cambiando las características de lo que serían nominales o de la hoja de datos. Entonces un transistor, por ejemplo, va cambiando su umbral de activación, y con el tiempo esto puede deteriorar de forma irreversible el sistema. Esas serían como las dos cosas más importantes. ¿Cómo nos protegemos? Por un lado con software, o sea, hacemos que las computadoras que están corriendo sobre ese hardware sean robustas, y cuando detectan alguna anomalía se reinicien o tengan algún tipo de mitigación, o duplicando memorias, ese tipo de cosas, y con shielding, con escudos de radiación, que en general usamos aluminio principalmente. Bueno, gracias David. André Radner pregunta, ¿quién gestiona el control del tráfico aéreo de los satélites? ¿Cómo evitar accidentes y mal uso en el deep space por motivos de seguridad? Bueno, si quieren la agarro yo esta pregunta. La única órbita que está regulada es la geoestacionaria. Se le asigna a cada satélite un grado, y ese satélite tiene el deber de mantenerse dentro de ciertos parámetros. Se está corrigiendo permanentemente la órbita para no irse de ese lugar. El resto de las órbitas tengo entendido que no están reguladas, y por temas de seguridad en el Deep Space no veo que sea inseguro, porque es enorme. Una vez que se fue al Deep Space, el satélite ese no deja de ser un problema para la Tierra, por así decirlo. Ok, André también pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en promedio el ciclo de desarrollo de un nuevo satélite? Hoy lo Y estamos haciendo con 3 meses de ciclo. Tenemos un plan para llevarlo a una cadencia mensual, pero estamos haciéndolo así de rápido. Ya 3 meses es altísimo para la industria. Pero bueno, queremos seguir. Para llegar a ese hito de 300, tenemos que fabricarlos más rápido que de a uno por trimestre. Así que tenemos todo un plan y pensamos ponerlo en marcha en algún momento entre el año que viene y el otro, de empezar a hacer un satélite por mes. Bien, gracias Luciano. Rodrigo Ruiz pregunta si tienen todos los satélites operativos, si tuvieron alguno que haya quedado inactivo. Esa la puedo contestar yo. De los 11 satélites que describía Enzo al principio y que después mencionaba Luciano, los primeros 3 satélites fueron plataformas experimentales que usamos como peldaños sucesivos de construcción de nuestra tecnología. Esos satélites ahora ya no están operativos, nunca fueron orientados a dar servicio, que estamos hablando de el Capitán Beto y Manolito, que eran 2 CubeSats de 2 unidades, satélites de 2 kilos cada uno, y de Tita, que fue el tercero, que pesaba unos 20 kilos, ya tenía un telescopio, instrumentación óptica. Esos satélites que fueron experimentales ya no están en uso, no los estamos operando, y fueron nuestra plataforma de despegue para después lograr todo el diseño de los NewSats, que son los que estamos operando ahora. Bien, muchas gracias. Gustavo Luis Rodríguez pregunta, ¿qué oportunidades de desarrollo de proveedores locales identifican? Desde 3 de febrero, 2.500 industrias de todos los sectores de la economía, nos gustaría trabajar en ello. Bueno, actualmente estamos trabajando con algunos proveedores locales. Estamos haciendo también algunos ensayos también con proveedores locales. El mayor inconveniente que tenemos al trabajar con los proveedores de Argentina es que hay muchas trabas en cuanto a la exportación e importación de productos, y también trabas con la divisa, trabas, básicamente se pone muy tediosa la exportación de los componentes desde Argentina para Uruguay, que es donde ensamblamos los satélites. Argentina tiene las capacidades y el know-how y el expertise para poder entrar en esta industria, pero actualmente
el contorno y las regulaciones no están dadas como para construir un satélite 100% con materia prima argentina. Ok, gracias. Rodrigo Ruiz pregunta si pueden listar los distintos formatos de negocios en los que actualmente están trabajando. Ok, tal vez Rodrigo lo hizo antes de que llegue mi parte, pero básicamente son estos tres, y si se quiere el cuarto puede ser lo de Hosted Payloads, que veo que hay una pregunta después, así que la voy a dejar, pero los tres principales productos son imágenes por un lado, soluciones de inteligencia artificial sobre imágenes por otro, y constelaciones satelitales dedicadas por otro. Bien, gracias. Sí, las preguntas se van haciendo, después ustedes siguen con las presentaciones, así que es un poco un ping-pong y un poco, bueno, algunas veces fueron respondidas y es ampliarlas nada más. Ariel Pérez consulta si más allá de la masa máxima que mencionaba David para el Hosted Payload, ¿qué potencia pueden ofrecerle para su funcionamiento? Eso se resuelve caso por caso. En general, la bahía esa permite una distribución de potencia de hasta 20 watts, pero como también les dije antes, la energía es uno de los recursos más limitados que hay a bordo, entonces, dependiendo cuál sea la intención y cuál sea la funcionalidad de lo que se pone ahí arriba, la cantidad de energía disponible para ese payload en particular va a ser distinta. Bueno, se decidirá en función de los objetivos de la misión y para qué queremos usar esa energía tan preciada. Pero en principio podemos distribuir hasta 20 watts pico en ese lugar. Bien, gracias. Creo que María Inés Valla pregunta lo que contestó un poco Enzo. ¿Cuánto del satélite lo fabrican y cuánto compran afuera? No sé si querés ampliar algo o ya está respondida. No, básicamente nosotros hacemos toda la ingeniería y el desarrollo de lo que son los componentes de nuestro satélite. Simplemente lo que hacemos es mandamos a fabricar lo que nosotros generamos o inventamos a otras partes del mundo, según convenga en cuestiones de precio, calidad, lead times, un poco las tres variables que uno toma en cuenta para abastecerse desde el área del supply chain son esas. Y creo que la pregunta era si el 100% de las partes son hechas en Argentina. ¿Cuánto del satélite lo fabrican y cuánto compran afuera? Ah, y yo te diría que en un 90% las piezas son todas del exterior, o más del 90% de las piezas se hacen en proveedores externos a Argentina. Bien, gracias. Seguramente María Inés pues quiere hacer alguna otra pregunta. Fernando Vázquez pregunta si están utilizando Machine Learning, si es así, ¿para qué? Bueno, sí, estamos usando un montón de Machine Learning. El principal lugar donde usamos Machine Learning es en el área de Solutions, que es una de estas ramas de negocio que contó Luciano, que básicamente se encarga de digerir las fotos o las imágenes crudas que bajamos y tratar de sacar conclusiones. Por la escala del desafío que tenemos, es imposible que una persona mire todas las imágenes, todos los píxeles. Entonces, sí o sí, para poder sacar conclusiones de alto nivel, necesitamos alguna herramienta, que en este caso es Machine Learning, que nos permita, a partir de imágenes, sacar conclusiones como detectar objetos, contar cosas, hacer segmentación, hacer regresiones y estimaciones. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que había contado Lucho, que es, no sé, en forestal, si queremos mantener un stock de, no sé, árboles en cierta área de interés, en ese caso usamos un algoritmo de Machine Learning que nos permita contar árboles, y lo que hacemos es le aplicamos ese algoritmo a las zonas que nos interesan, y lo que tenemos a la salida es un número simplemente, que es un dato mucho más fácil de manejar que millones y millones de gigas de fotos. Eso es un ejemplo concreto. Gracias, David. Alejandro Ladaga pregunta si están considerando enviar una nueva misión con cámaras multiespectrales de mayor resolución y o térmicas para la elaboración de índices de vegetación, suelo, agua, humedad. Ya estamos haciendo y evaluando y proveyendo soluciones que tienen que ver con la evaluación de esos índices y otros. Y bueno, si vamos a hacer cámaras multiespectrales de mayor resolución, definitivamente sí, porque cada vez las vamos mejorando. Para que se den una idea,
los primeros NewSats tenían aproximadamente 1.25 metros de resolución y hoy estamos en 99 centímetros, y tenemos todo un roadmap de llegar a 30 centímetros de resolución a lo largo de los próximos 4 años, con lo cual lo vamos mejorando caso a caso. Abajo del metro igual estamos para la industria y para el mercado, estamos muy, muy arriba, estamos muy, muy bien. Lo que sí, por ahí, Vilat, que si querés comentar algo sobre eventualmente algún payload térmico. No hacemos payloads térmicos hasta acá, estamos haciendo ópticos, pero tenemos eso en el roadmap también. Sí, hicimos un payload térmico en la fase experimental, pero por una cuestión técnica e interés de mercado, fue un payload que dejamos como payload secundario, lo tenemos disponible para próximas misiones. Estamos trabajando en una versión mejorada de ese payload, pero como dije al principio de la charla, por ahora nos estamos enfocando y hasta poder construir las primeras aplicaciones a escala, nos estamos enfocando en imágenes en el espectro visible, infrarrojo cercano, donde hay un montón de información ya disponible ahí. Obviamente una carga útil térmica implica otro tipo de óptica, otro tipo de sensores, pero ya hemos experimentado con eso y están los planes para dentro de 1 o 2 años quizás. Gracias. Jonathan Morgenroth pregunta, a la hora de obtener fotografías satelitales, entiendo Latinoamérica, generalmente tienen mucha nubosidad. ¿Cómo hacen para corregir esto? No Yo hacemos. como si quieren. Bueno, dale, Vila. Perdón, no, nada, las nubes en el espectro visible de infrarrojo cercano son un problema, porque obviamente no dejan ver lo que hay abajo, y en todo el mundo la nubosidad es del 50-60%, y es difícil a priori saber dónde van a estar las nubes, por eso la meteorología es una disciplina tan complicada e impredecible. No pasa esto en otras bandas como radar, por ejemplo, donde las nubes son transparentes, pero básicamente lo que hacemos nosotros hoy es, tenemos una zona de interés y la vamos mapeando, y si en un momento hay una nube, simplemente perdemos esa oportunidad e intentamos hacerlo en otro momento que no esté tan nublado. No hay mucha, el quid de la mucha cuestión es solución. tener muchos satélites, básicamente. O sea, fabricamos satélites por una fracción que va entre 100 y 1000 de lo que sale un satélite tradicional, y obviamente, como habrán visto, la estrategia es tener muchos. Y lo que comentó Vila es eso. O sea, si perdiste una pasada porque tenías nubes y te salió una foto nublada o que no se ve, simplemente tendrás que aprovechar la siguiente con el satélite que viene atrás y así sucesivamente. Perfecto. Patricio Murphy pregunta por las ventajas de la fabricación en Uruguay. Que creo que lo comentamos brevemente, pero sí, como para resumirlo, tiene que ver por un lado con impuestos, o sea, realmente estamos pagando virtualmente cero en una zona franca en Uruguay, que es donde está montada la planta, y por otro lado las condiciones de impo y exo del país son lamentablemente mucho más cómodas que las del nuestro. Sería más Bueno. cómodo hacerlo acá, pero no se puede. Sí, un comentario adicional a eso. El equipo de ingeniería en Argentina va y vuelve, bueno, ahora obviamente con el confinamiento no, pero hasta hace unos meses iba y volvía todas las semanas. Yo incluso me pasé 6 meses yendo todas las semanas a Uruguay y de vuelta, y obviamente es mucho más cómodo que eso fuera acá, pero la verdad demostró resultar imposible tras varios intentos, y decidimos que lo mejor era instalarse en Uruguay en ese sentido. Bueno. Lucas Jiménez pregunta, ¿qué potencia de transmisión emplean los satélites? ¿Cuál es el baud rate, o no sé si se dice así, baud rate, o la velocidad de transmisión en el downlink? ¿Sus satélites emplean técnicas de modulación? Bueno, son muchas preguntas, no sé si, yo las voy a leer todas y ustedes me dicen si las voy repartiendo después, ¿sí? Dice, ¿qué potencia de transmisión emplean los satélites? ¿Cuál es el baud rate o la velocidad de transmisión en el downlink? ¿Sus satélites emplean técnicas de modulación variable o tienen modulación fija? Bueno, nada, ahí está, esas. Bueno, a ver, las voy a agarrar yo. La primera. Pide disculpas por tantas preguntas porque está haciendo un proyecto de grado y ustedes van a colaborar con él. Sí. Sí, la potencia de transmisión es en el orden de los watts, no es mucha potencia, y el baud rate que necesitamos es para bajar varios gigas de imágenes por pasada. ¿Sí? Esto pueden ser, no sé, cientos de gigas por pasada, que una pasada dura más o menos 10 minutos. Usamos técnicas de modulación variable porque las condiciones del medio son variables. En una pasada completa el enlace pasa
de tener unos 2.000 kilómetros de espacio libre y atmósfera en el momento en donde aparece el satélite en el horizonte, a tener 500 kilómetros de espacio libre. Entonces ahí el medio cambia mucho y, digamos, si uno quiere maximizar la cantidad total de información transmitida, es conveniente usar distintas codificaciones de modulación, etc. Y creo que esta era la última pregunta. Pero sí, es un esquema de transmisión bastante estándar, donde tratamos de maximizar cada watt que tenemos en el satélite para bajar datos de tierra. Bien, gracias David. Albano Scarabino pregunta si existen muchas empresas a nivel mundial compitiendo en el mismo mercado. ¿La contesto yo? Sí. Está para vos, Lucho. Comparado con otras industrias, tal vez no. Pero la industria privada espacial, obviamente driveada por SpaceX y por OneWeb y por grandes gurúes de otras industrias que han empezado en esta carrera, ha hecho que haya mucha atracción con esto. Así que hoy estamos como enmarcados dentro de lo que la industria se denomina New Space, ¿no? Empresas disruptivas, innovadoras y que están haciendo un modelo de negocios completamente distinto, y no hablo solo por nosotros, hablo por las que estamos en esta carrera espacial, que debe tener, si tengo que ponerle un número, yo diría que competimos con unas 200 empresas en el mundo, más o menos. Ok, gracias. Y María Inés Valla pregunta si la empresa tiene alguna conexión con la CONAE. No formalmente, tenemos obviamente lazos con ellos y nos conocemos y hemos hecho algún trabajo juntos, creo que nos han hecho, por ahí Vila puede ampliar un poco, pero nos han hecho algún tipo de trabajo ellos a nosotros, pero no tenemos Satellogic, que es una empresa 100% privada, no tenemos ninguna dependencia de ni acciones de ningún organismo estatal argentino de ningún lugar del mundo. Pero bueno, por ahí. Sí, nos unen los lazos de una industria compacta, que digamos, si bien la industria aeroespacial en Argentina tiene un desarrollo importantísimo y una trayectoria y una historia, son pocos actores los que participan, y bueno, con AE nos vemos en todos los eventos de congresos y cuestiones afines que hay al tema de aerospace. Así que tenemos una muy buena relación. Gracias. Ariel Pérez consulta si ya poseen productos comercializables, si es así, si así lo fuera, ¿en qué mercado ya lo están haciendo? Bueno, sí, de nuevo, los productos o los offerings son imágenes, soluciones de inteligencia artificial y constelaciones satelitales dedicadas, y los mercados principales en donde estamos actuando, nuestro mercado es el mundo, pero donde estamos poniendo foco, digamos, proactivo, es Latinoamérica, África y Asia. Ok, gracias. Gustavo Rodríguez pregunta si hay posibilidades de impulsar nodos de innovación abierta con terceros. Sí, completamente. De hecho, es algo que hacemos ya con instituciones de Argentina y el resto del mundo. Que me contacte, está mi mail en la presentación y nos ponemos a charlar de eso. Bien, ahí está. Gustavo ya dio acuse. Ariel Pérez consulta si analizan desarrollar tecnología en el área de lanzamiento para sortear ese cuello de botella que mencionó Luciano. Por ahora no. Bueno, No es necesario, digamos. Hay gigantes trabajando en esta industria y tratando de conseguir lo mejor que se puede en cuanto a eficiencia y costo por kilo, y no tiene sentido diversificarse y meterse en este otro mercado, esta otra industria, cuando lo que estamos haciendo ya es lo suficientemente complejo y con desafíos como para poder enfocarnos en una sola cosa. Bueno, gracias. André Rappner pregunta cómo funciona el acceso a la privacidad de las imágenes para uso militar o personal. ¿Se ven afectadas, por ejemplo, las leyes GDPR y LGPD? A ver, puedo empezar a contestar yo, y para hacer un disclaimer que por ahí está bueno. Nuestras imágenes y nuestra compañía tiene un manifiesto de hacer uso de las imágenes exclusivamente para uso civil. Si bien en algún caso estamos tratando con organismos como ministerios de defensa, el uso de las imágenes que un país quiere usar desde el punto de vista de defensa es exclusivamente para mirar su propio territorio. En ningún caso le vendemos imágenes de un país a otro o soluciones sobre imágenes de otro país al país cliente. Eso por ahí, en primer caso. Sobre estas leyes, no sé, Enzo y Vila, si tienen por ahí idea de exactamente qué implican, porque yo no las conozco. No, yo tampoco. Pero No, yo lo que puedo agregar es que nos tomamos muy en serio
investigar y entender quiénes son nuestros clientes y qué es lo que quieren hacer con las imágenes. Y todos los clientes tienen que firmar un end use o un contrato que indica en qué condiciones pueden usar las imágenes que les proveemos. Bien, gracias. Albano Escarabino pregunta si en el contrato con China pueden tener acceso a las imágenes desde Satellogic o pasan a ser propiedad de ellos. Mirá, te cuento, no te quiero contar, no te puedo contar el contrato en particular, pero te cuento cómo son los dos mundos posibles en ese caso. Cuando nosotros ofrecemos imágenes en las distintas modalidades, pero en particular en este contrato, que es un contrato de constelación satelital dedicada, donde ellos operan las cargas útiles de nuestros satélites cuando pasan por arriba de esta provincia china, en cualquiera de esos contratos existen dos posibilidades. O las imágenes son tanto de Satellogic como del cliente, o las imágenes son del cliente. El cliente es que nos pide exclusividad de esas imágenes, y se la damos a un precio. Entonces las imágenes que obtienen con nuestros satélites, en tanto estuvieron pasando por arriba de su territorio, y de nuevo, y en línea con la pregunta anterior, el territorio siempre es el propio, ¿verdad? No, nunca es pasando por cualquier lado o por otro país o lo que fuera. En algún caso que nos piden exclusividad, se la damos. Obviamente es más barato si nosotros no podemos guardar la imagen también y revenderla a algún otro cliente posible. Ok, gracias. Darío Belardinelli pregunta, ¿cómo hacen para sacar fotos ópticas con mucha nitidez sin que afecte en ella la velocidad orbital? Bueno, es una excelente pregunta y de hecho es un poco la salsa especial con la que podemos tener óptica relativamente chica. Es un desafío interesante porque el satélite, como dijo Enzo al principio, se está moviendo a 7 kilómetros por segundo. Entonces hay que tener un muy buen sistema en donde balancee la exposición de la cámara, la apertura de la lente, y eso es un poco nuestro punto central del negocio. Les puedo decir que involucra, digamos, un montón de tecnología óptica y un montón de algoritmos de procesamiento de señales, como para que la imagen que vieron, que les mostró Lucho al final de la presentación, se vea nítida y no se vea toda borrosa. Bien, esta es una pregunta de Pablo Lobo para Enzo. ¿Qué desafíos se encuentran a futuro en el área de supply chain? ¿Qué porcentaje de componentes críticos dependen de terceros y qué porcentaje pueden fabricar ustedes? Bueno, empiezo a contestar de atrás para adelante. Nosotros no nos dedicamos a la fabricación de partes, ¿sí? Nosotros diseñamos y proyectamos y ensamblamos todo lo que son las partes que nosotros, de las cuales hacemos la ingeniería, ¿no? Con lo cual nosotros no tenemos talleres de fabricación de partes en sí, sino que ensamblamos, compramos un cubo y le ensamblamos la otra parte adentro. En este porcentaje están todos los componentes del satélite. ¿Y qué desafíos encuentro a futuro de la línea de supply chain? Bueno, bastantes desafíos. De hecho, hoy la cadena de suministro es uno de nuestros puntos, digamos, más desafiantes, por así decirlo, por la política y economía mundial y por dónde estamos nosotros ubicados. Tenemos China, muchos proveedores chinos y muchos proveedores de Estados Unidos y de Europa que no dejan, como nuestros lanzamientos son en China, no podemos llevar nuestras partes, o las partes que nos proveen esos proveedores, a un suelo chino por políticas de esos países para no compartir know-how o propiedad intelectual. Entonces tenemos que rebuscárnoslas para conseguir los proveedores adecuados que nos puedan dar costo, calidad de producto, como lo queremos nosotros, porque recuerden que nosotros les damos los planos de fabricación a estos proveedores. Y aparte de eso tenemos que hacer que todas las partes vayan a Uruguay, donde nosotros las terminamos de ensamblar, las testeamos, las controlamos y ahí las mandamos a China. Así que es muy desafiante a futuro y va a depender mucho de las políticas internacionales de los países, de los key players de este juego multinacional, por así decirlo. Bueno, gracias Enzo.
Voy a hacer las últimas 2 preguntas porque el tiempo ya se nos fue y si quieren después un mini cierre. Ángel Arcia pregunta, ¿el ciclo corto de desarrollo de satélite toma en cuenta el proceso de coordinación de frecuencias? Esa la voy a agarrar yo. El proceso de coordinación de frecuencias se hace con mucha más anticipación que lo que es el diseño y la fabricación del mismo satélite, porque es un proceso que tiene otros tiempos y hay que verlo de forma detallada, y eso lo hacemos respetando los tiempos que hacen falta en la industria, presentando los papeles en la ITU y todo lo que haga falta. En ese sentido, no es muy restrictivo pensar de antemano cuáles son las frecuencias que queremos usar en cada satélite, y una vez que tenemos los permisos, después el hardware es altamente configurable y adaptamos la configuración de cada satélite para que cumpla con estas licencias y permisos que ya obtuvimos de la ITU. Bien, voy a hacer la última pregunta, que es de Ezequiel Garciarena. ¿Qué pasaría si un satélite es mal utilizado y se queda sin energía? Un satélite tipo el nuestro no pasa absolutamente nada, porque simplemente queda orbitando. Recuerden que esto está en situación de órbita, no es que está siendo propulsado de alguna manera para mantenerse ahí. Orbita de la misma manera que orbita la Luna, con lo cual no necesita energía para permanecer en ese estado. Entonces, si se quedara sin energía, simplemente deja de estar operativo, que es la situación en la que está más de la mitad de los satélites que les contaba Enzo al principio de esta constelación alrededor de la Tierra. Sí es más polémico cuando un satélite geoestacionario se queda sin energía, porque deja ocupado un slot que es único y que es un recurso escaso, y o hay que ir ahí con otro satélite y sacarlo, o hay que hacer algún tipo de maniobra evasiva, o hay que poner un satélite justo al lado, pero que quede muy atento a no chocarse. Entonces, en general, para los satélites de órbita baja no es un problema para el resto, que el satélite se quede sin energía, y para los estacionarios sí. Bueno, gracias. Ahora sí, la última es un comentario, después le doy la palabra, no sé si Luciano, David o Enzo quieren hacer algún cierre, pero por mi parte cierro con esto de Gustavo Santini, dice, porque es para ustedes, sorprendente el nivel de tecnología, conocimiento y visión del negocio. Talento argentino al 100%, solo limitado por restricciones del país. Espero que a las pymes argentinas les den la oportunidad de desarrollarse y participar en tan exitoso proyecto. Para divulgar con orgullo. Felicitaciones. No quería dejar de comentarles esto y bueno, pedirles a ustedes un cierre. Qué Bueno, mejor muchas cierre que gracias. eso. ¿Quieren? ¿Eh? Qué mejor cierre que las palabras que acabas de decir, ¿no? Sí, no quería dejar de leerlo, me parece que resume un poquito todo y nos resume un poquito a todos en esta charla. Pero bueno, si ustedes quieren hacer un cierre, ponen estas preguntas del público, si les queda algo como para cerrar, que quedó repiqueteando entre la exposición de ustedes y los comentarios de ellos, su tiempo. No, más que cierre, agradecer por el espacio y la oportunidad de estar acá charlando, y por todas las preguntas, que fueron un montón, e incluso quedaron más que no pudimos contestar porque no nos dio el tiempo. Pero eso, nada, agradecer el espacio y la oportunidad de dar la charla. No sé si Lucho, Enzo tienen ganas de agregar algo a eso. No, solo agrego que a su disposición, dado que, como bien dijo Vila recién, y ahí veo acá que hay varias preguntas que por ahí quedaron en el tintero, si quieren entrar en contacto con nosotros, a su disposición también. Todo Eso. dicho de mi parte. Bien. Gracias. Quedan en contacto, queda la presentación y la charla grabada, ingresando en el archivo audiovisual, la pueden volver a tener, queda el contacto con ellos, cualquier cosa nos escriben al CAI y enseguida hacemos el link. Muchas gracias Luciano, David, Enzo por este tiempo, por esta dedicación, la predisposición, siempre digo lo mismo, no es solo la charla, sino es un montón de cosas antes, y muchas gracias a todo el público por acompañarnos y los esperamos en las próximas. Así que gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias. Adiós, gracias a ustedes. Gracias.